Hoy estudiaremos las hormonas córtico-suprarrenales, el eje corticotrópico. Los objetivos de esta clase, vamos a estudiar la glándula suprarrenal, cómo está compuesta histológicamente, cuáles son las hormonas que se sintetizan en las glándulas. De estas hormonas, los minerales corticoides, los glucocorticoides, vamos a estudiar su síntesis, su mecanismo de acción, su regulación y sus efectos en los diferentes órganos. Hablaremos también cuáles son las hormonas sexuales suprarrenales y de algunas alteraciones que pueden existir en la secreción de las hormonas córtico-suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos, se encuentran ubicadas en el retroperitoneo, en el polo superior del riñón. Posee un centro que es la médula y una corteza suprarrenal. La corteza está por debajo de la cápsula. En la médula se sintetizan las catecolaminas, representa un 20% de la glándula, y la corteza sintetiza los corticosteroides. El origen embriológico de la médula es diferente al origen embriológico de la corteza. La médula tiene un origen embriológico del tubo neural y la corteza, su origen embriológico es el mesodermo. En la corteza suprarrenal se va a sintetizar los esteroides, el mineral corticoide, los glucocorticoides y los andrógenos. Los minerales corticoides afectan el comportamiento extracelular de los minerales, especialmente el sodio y el potasio, de allí su nombre. Los glucocorticoides están implicados en el aumento de la glicemia e influye en el metabolismo de las proteínas y los lípidos. Los andrógenos están implicados en la síntesis de hormonas sexuales. El principal mineral corticoide es la aldosterona, el glucocorticoide principal es el cortisol y el andrógeno más importante es el dihidroepiandrosterona. En la glándula suprarrenal, la corteza sintetiza más de 30 esteroides, pero lo más importante para la función endocrina es la aldosterona y el cortisol. En sus diferentes capas, en la capa más externa, que es la que está en contacto con la cápsula, es la capa glomerular, sintetiza los minerales corticoides principal, la aldosterona. La capa media es la capa fascicular, sintetiza el cortisol, y la capa que está en contacto con la médula, la reticular, sintetiza los andrógenos. Entonces tenemos la capa más externa, la glomerular, va a sintetizar los minerales corticoides, la fascicular, los glucocorticoides, y la reticular, los andrógenos. La médula sintetiza las catecolaminas. La corteza suprarrenal, en la zona glomerular, que representa un 15%, está esta enzima, que es determinante para la formación de la aldosterona sintasa. El control de la aldosterona va a estar bajo el sistema renina-angiotensina y los niveles extracelulares del potasio. La corteza suprarrenal en su capa fascicular, que representa un 70%, va a sintetizar el cortisol, la corticosterona y en menor medida los andrógenos y estrógenos suprarrenales. Está bajo la influencia del eje hipotálamo-hipófisis adrenal por el estímulo de la CRH
y la ACTH, para que se sintetice en esta capa fascicular el cortisol. En la capa reticular se va a sintetizar, representa un 10% de la corteza, los andrógenos suprarrenales, la dihidroepiandrosterona, la androstenodiona, los estrógenos y los glucocorticoides. Ellos están bajo la influencia de la ACTH. Tenemos que en la médula se va a sintetizar las catecolaminas. En la corteza, en su capa glomerular, los mineralcorticoides, la aldosterona. En su capa fascicular, los glucocorticoides, el cortisol. Y en su capa reticular, los andrógenos. Todas las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. Un 80% va a venir o es transportado por la LDL en la sangre y solo un 20% es sintetizado de nuevo en las células córticos suprarrenales a partir del acetato. El LDL colesterol va a transportar el colesterol de la sangre al espacio intersticial, donde va a pasar a las células suprarrenales, córticos suprarrenales, a través de un mecanismo de endocitosis. En estas membranas de las células córticos suprarrenales están unos receptores que son denominados depresiones revestidas. Entra el colesterol a través de la LDL, transportado por la LDL, y se van a formar vesículas. Estas vesículas van a recibir el estímulo y se van a tener acción por parte de los lisosomas que permiten la liberación del colesterol. Y este colesterol va a ingresar a las mitocondrias, al retículo endoplásmico liso para la síntesis de los diferentes hormonas córticos suprarrenales. El estímulo va a ser la ACTH, favorece la síntesis de estas hormonas porque ella aumenta el número de receptores LDL, que es la que transporta el colesterol, y aumenta la actividad enzimática liberadora del colesterol para que entre al, al retículo endoplásmico y a las mitocondrias y se sintetice de esta manera los diferentes hormonas córticos suprarrenales. Todas, entonces, las hormonas provienen del colesterol esteroidea. Y todas las capas de las células córticos suprarrenales van a tener esta enzima, es la enzima colesterol desmolasa. Esta enzima colesterol desmolasa va a ser estimulada por la ACTH. Va a permitir, el primer paso es la formación de la pregnenolona. Esta pregnenolona, a través de la enzima 17 alfa hidroxilasa, se va a formar la 17 hidroxipregnenolona y por la acción enzimática de la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a formar el 17 hidroxiprogesterona y por la acción de una hidroxilasa beta, 21 beta hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa, se forma el cortisol. O sea, esta sería la vía del cortisol. ¿Dónde es importante esta enzima? El 17 alfa hidroxilasa para que se pueda formar el cortisol. Por la vía de la aldosterona es importante esta enzima, la aldosterona sintasa.
La capa glomerular es la única que posee esta enzima, que es estimulada por la angiotensina para formar la aldosterona. La vía de la formación de los andrógenos va a depender, los precursores de los andrógenos van a ser el 17-hidroxipregnenolona y la 17-hidroxiprogesterona. Van a ser los precursores de los andrógenos. ¿Cuáles son las hormonas que tienen acción mineral corticoide? El principal es la aldosterona. Tiene un 90% de actividad mineral corticoide. Otras hormonas glucocorticoides pueden tener actividad mineral corticoide. La desoxicorticosterona tiene una actividad de 1/30 de la potencia de la aldosterona. La corticosterona también tiene una ligera actividad mineral corticoide. El cortisol tiene escasa o mínima actividad mineral corticoide. Tiene su acción principal es glucocorticoide. La 9-alfa fluorocortisol, que es sintético, tiene una mayor potencia que la aldosterona. La acción glucocorticoide, el principal es el cortisol, que tiene un 90% de actividad glucocorticoide. La corticosterona tiene un 4% de la actividad glucocorticoide. Recordemos que esta tiene también actividad mineral corticoide. La cortisona sintética es muy potente con acción glucocorticoide. La prednisona, 4 veces más potente que el cortisol. La metilprednisona tiene 5 veces más potencia que el cortisol y la dexametasona 30 veces más potente que el cortisol. El cortisol, el 90 al 95% se une a proteína plasmática. Un 90% a esta proteína fijadora de cortisol, que es la transcortina, un 7% a la albúmina y un 4% se encuentra libre. Tiene una vida media plasmática de 60 a 90 minutos. La aldosterona, un 60% se une a proteína plasmática y un 40% está libre. Tiene una vida media plasmática de 20 minutos. Estos esteroides suprarrenales se degradan en el hígado, donde son conjugados con el ácido glucurónico y en menor medida con sulfato. Son sulfatados y se convierten en unos metabolitos inactivos. Su excreción, cuando son conjugados, es biliar y fecal. Otro porcentaje, esto es un 25%, el otro porcentaje va a ingresar a la circulación, que se unen a proteínas plasmáticas, y estas proteínas son muy solubles y se van a filtrar con rapidez en los riñones y son excretados por la orina. Esos son los no conjugados, se van a filtrar y son excretados por la orina. La principal acción de la aldosterona es mineral corticoide. Tiene una concentración sérica de 6 nanogramos por 100 mililitros. Su tasa de secreción va de 150 a 200 miligramos por día. El 60% de esta hormona está unido a proteína plasmática y un 40% circula libre. La síntesis de la aldosterona comienza como todas las de las hormonas esteroideas a partir del colesterol. Las enzimas que catalizan la conversión de colesterol a hormona esteroidea van a necesitar de la citocromo P450, del NAD-fosfato de oxígeno molecular. Comienza entonces con una desmolasa que va a convertir el colesterol en pregnenolona, y por la acción de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa se convierte en progesterona. Por la acción de una
21 hidroxilasa se va a convertir en 11 desoxicorticosterona y por acción de una 11 beta hidroxilasa se va a convertir en corticosterona. Y por la acción de la enzima aldosterona sintasa se convierte en aldosterona. Esta zona glomerular es la única zona que contiene esta enzima, aldosterona sintasa. Por lo tanto, aquí es el único lugar donde se sintetiza la aldosterona. No se sintetiza cortisol porque en esta zona no está la 17 alfa hidroxilasa. La síntesis está influenciada principalmente por la angiotensina 2 en primer lugar y en menor medida por la estimulación de la ACTH. Pero el estímulo principal es la angiotensina 2, que se va a unir en las células, en la membrana de las células córtico-suprarrenales a un receptor AT1R, que va a desencadenar una serie de mecanismos que va a tener como consecuencia la síntesis de la aldosterona, ya sea estimulando la proteína quinasa o la activación de los canales de calcio a través del IP3. La aldosterona va a favorecer la absorción de sodio y secreción de potasio en el túbulo renal. Conserva las concentraciones de sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación de potasio. Su principal acción es que ella va a determinar el volumen extracelular, al tener el control en qué medida el riñón va a excretar o va a reabsorber agua. La cantidad de sodio va a determinar el volumen del líquido extracelular porque en la medida que se reabsorba sodio, que es un electrolito osmóticamente activo, arrastra agua. Entonces se reabsorbe sodio, si se estimula la reabsorción de sodio, se estimula la reabsorción de agua y con esto se controla el volumen extracelular. El volumen extracelular es el determinante fundamental de la presión arterial. Entonces, el principal regulador de volumen extracelular viene a estar dado por la concentración de sodio. Si tenemos un exceso de aldosterona, vamos a tener un aumento del volumen del líquido extracelular. Esto trae como consecuencia que haya un aumento de la presión arterial. La aldosterona tiene menos efecto sobre la concentración de sodio que sobre el volumen del líquido extracelular. Al reabsorberse sodio, se reabsorbe agua. Y esto estimula la sed. De igual manera, hay una estimulación de la hormona antidiurética para que se reabsorba agua en los túbulos distales y colectores. Y de esta manera aumente el líquido extracelular, controlando la concentración de sodio y de agua. Si este exceso de aldosterona aún pasa de 1 a 2 días, vamos a tener un aumento de la presión arterial que va a activar en la aurícula el péptido natriurético por el aumento de volumen y trayendo como consecuencia la natriuresis y diuresis por presión por el aumento de volumen en la aurícula. Esto va a favorecer a que se normalice la pérdida renal de sodio y agua, a pesar de que haya un exceso de aldosterona.
Esto sería un mecanismo compensatorio, es lo que se denomina escape de la aldosterona, que viene está dado por la vuelta de la normalidad de la excreción de sal y agua debido a la natriuresis y diuresis compensatoria. Entonces, se mantiene el equilibrio entre el consumo y la eliminación a pesar del exceso de la aldosterona por este efecto de la natriuresis y diuresis por presión. Vamos a tener, si hay un exceso, hipocalemia, hipopotasemia, los niveles de potasio intracelular disminuye porque hay una pérdida urinaria de potasio. Esto estimula el ingreso de potasio a la célula, provocando una alteración de la activación eléctrica del nervio y de la membrana de las fibras musculares, trayendo como consecuencia que se altere la producción de potenciales de acción. Y esto produce una debilidad muscular. Además, también la aldosterona permite o favorece la pérdida de hidrogeniones, el aumento de la aldosterona, produciendo una alcalosis metabólica. Otros efectos es que aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y secreción de potasio en las glándulas sudoríparas y salivales, potencia la absorción intestinal de sodio y evita la pérdida fecal de sodio. Si tenemos una disminución de la secreción, vamos a encontrar hiponatremia, hipocloremia, hay una hiperpotasemia, hipercalemia, una disminución del volumen del líquido extracelular, esa es su principal función, mantener el equilibrio del líquido extracelular, trayendo como consecuencia que se produzca disminución del gasto cardíaco, una toxicidad cardíaca, arritmias e insuficiencia cardíaca que puede llevar a la muerte. En el mecanismo de acción de la aldosterona tenemos que la aldosterona penetra a la célula tubular y en el citoplasma ella se va a unir a un receptor citoplasmático mineral corticoide. Este complejo hormona receptor penetra al núcleo donde va a estimular la transcripción de los genes que van a codificar a las diferentes proteínas e enzimas que están implicadas en el transporte de sodio, potasio e hidrogeniones. Una de estas enzimas importantes es la trifosfatasa de adenosín de sodio-potasio, que va a estar ubicada en la membrana vasolateral tubular renal para formación del ATP. Otra de las enzimas es la enzima epitelial del canal sodio, la enzima del canal sodio epitelial. Esta enzima del canal sodio epitelial se va a encontrar en la membrana luminal y ella va a facilitar la rápida difusión del sodio de la luz tubular al interior de la célula. Tenemos dos enzimas importantes, la trifosfatasa de adenosina, sodio-potasio, y la proteína del canal sodio epitelial. Esta proteína del canal sodio epitelial se va a encontrar en la membrana luminal, facilitando la entrada del sodio al interior de la célula. Y la otra enzima que facilita la formación de la bomba sodio-potasio va a estar ubicada en la membrana vasolateral. La importancia de la aldosterona, ella no tiene una acción directa en la concentración del sodio, sino que ella facilita, estimula la síntesis de las diferentes enzimas y proteínas que están implicadas en el transporte de sodio, potasio
e hidrogenio. La regulación de la aldosterona está dada principalmente por la angiotensina 2 y por la concentración de potasio. La ACTH también tiene un papel en la regulación de la síntesis y secreción de la aldosterona, pero en menor importancia. La concentración de potasio, cuando hay un aumento de ese potasio extracelular, hay un aumento de la secreción de la aldosterona. Cuando hay un aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, se produce un aumento de la secreción de la aldosterona, porque el efecto final de este sistema es aumentar la angiotensina 2, que va a aumentar la secreción de la aldosterona. Un aumento de la concentración de sodio en el líquido extracelular reduce poco la secreción de la aldosterona y la CTH va a estimular, pero en menor medida, en relación con la concentración de potasio y la angiotensina 2, la secreción de la aldosterona. La renina es una enzima proteolítica que es producida por las células mioepiteliales de la arteriola aferente en los glomérulos renales. Ella no tiene actividad vasopresora. Su liberación es estimulada por una disminución del flujo renal, una disminución de la natriuresis y su secreción es estimulada por acción beta-adrenérgica. Actúa sobre el angiotensinógeno para producir la angiotensina 1. La angiotensina 2 es un octapéptido, un potente vasoconstrictor que va a actuar en la musculatura lisa vascular produciendo precisamente la vasoconstricción. Y la angiotensina 2 va a actuar conjuntamente con el sistema simpático y de esta manera aumentan el tono vascular. Aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la formación de aldosterona y produce disfunción endotelial. El angiotensinógeno se va a formar en el hígado y por acción de la renina se va a formar la angiotensina 1. Esta renina, que es sintetizada en el riñón, su estímulo es una hipoperfusión renal. Se transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 por acción de la renina y por acción de la enzima convertidora de la angiotensina, que es producida en el endotelio pulmonar, se forma la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene varias acciones. Una de las acciones es producir un aumento de la secreción de la aldosterona en la corteza suprarrenal. Y otras acciones están en conjuntamente con el aumento de la actividad simpática, aumentar el tono vascular, aumentar la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio. Se aumenta la reabsorción de sodio y cloro, va a aumentar la retención de agua. Produce una vasoconstricción arteriolar y de esta manera aumenta la presión sanguínea. En la neurohipófisis va a estimular la secreción de la hormona antidiurética y de esta manera se produce absorción de agua en los conductos colectores. Entonces, ¿cuál es el efecto final de la angiotensina 2, de este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Primero, el aumento de la aldosterona, con todas estas acciones de la misma aldosterona y de la misma angiotensina. Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente? Retención de agua y sal, aumento de la volemia y aumento de la perfusión del aparato yuxtaglomerular. El cortisol está unido a las proteínas plasmáticas en un 90 o 95%. Tiene una concentración plasmática de 12 miligramos por 100 ml
con una tasa de secreción que va de 15 a 20 miligramos por día. El cortisol va a actuar en el metabolismo de los carbohidratos, en el de los lípidos y en el metabolismo de las proteínas. El eje corticotropo inicia con la síntesis y secreción en el hipotálamo de la CRH. Esta CRH estimula a las células corticotropas de la adenopófisis para que se sintetice la ACTH. La ACTH va a actuar en la zona fascicular de la corteza suprarrenal para que se sintetice el cortisol. El estímulo en el hipotálamo para que se sintetice la CRH, la hormona liberadora de la corticotropina, es un estímulo que puede ser un estrés, ya sea un estrés físico, un estrés emocional o un estrés bioquímico, o por el mismo ritmo diurno de secreción de la hormona. Esto va a ser en el núcleo paraventricular, donde se va a sintetizar y secretar la CRH. Luego, esta CRH pasa a la adenopófisis y va a estimular a las células corticotropas para que se produzca la ACTH. En las células corticotropas, la CRH tiene un receptor, proteína G, que va a estimular a la adenilato ciclasa para que se sintetice el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a actuar sobre la proteína quinasa y la proteína quinasa, a ser activada, va a desencadenar una serie de reacciones químicas para la síntesis de la ACTH. Y por estímulo de la liberación de calcio, se va a producir la liberación de la ACTH. La ACTH en la célula fascicular de la corteza suprarrenal se va a unir a un receptor melanocortina tipo 2 que está unido a que activa la proteína G, estimulando a la adenilato ciclasa, formándose el AMP cíclico, y este AMP cíclico activa la proteína quinasa que va a desencadenar una serie de reacciones, entre ellas aumenta la actividad de la enzima P450, aumenta la síntesis de varias enzimas que van a tener como finalidad la síntesis del cortisol. Cuando los niveles de cortisol llegan a sus valores normales, este va a estimular o va a inhibir a la adenopófisis para que no se secrete más ACTH e inhibe también al hipotálamo para que no se secrete más CRH. De igual forma, la ACTH hace una retroalimentación corta sobre el hipotálamo para que no se secrete más CRH. El colesterol, a través de una desmolasa, que es estimulada por la ACTH, se va a formar la pregnenolona, y a través de una enzima 17-alfa hidroxilasa, que solo está en esta capa fascicular, se va a formar la 17-hidroxipregnenolona. Y a través de la enzima 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a formar la 17-hidroxiprogesterona. Y mediado por una 21 y una 11 hidroxilasa, se forma el cortisol. La ACTH es uno de los principales reguladores del cortisol, de la síntesis del cortisol, y ella proviene de un péptido grande que es la proopiomelanocortina. Esta proopiomelanocortina se escinde
en varios péptidos. Y uno de esos péptidos es la ACTH y la MSH, que es la hormona estimuladora de los melanocitos. La CTH estimula los pasos limitantes para la formación del colesterol, estimula la síntesis de varias enzimas que van a tener como finalidad la síntesis del cortisol y aumenta los receptores LDL. La secreción del cortisol en personas sanas sigue un ciclo circadiano de sueño-vigilia. Varía la secreción durante la noche y durante el día. En esta gráfica podemos observar que la secreción del cortisol tiene un pico en las primeras horas de la mañana, siendo su pico máximo a las 8 de la mañana. Posteriormente tiene secreción variable durante el día. La secreción del cortisol va a estar bajo la acción del eje hipotálamo-hipófisis. Este se va a estimular en situaciones de estrés, de enfermedad, por el mismo ciclo circadiano. Cuando hay procesos infecciosos, se estimula en cirugías, en procesos inflamatorios, en enfermedades debilitantes. Entonces tenemos que la secreción del hipotálamo, se sintetiza CRH, se estimula para que se produzca en la de la hipófisis ACTH y el cortisol se va a sintetizar en la corteza suprarrenal, que va a tener un efecto negativo cuando sus valores llegan a su concentración normal en la de la hipófisis y un efecto también de retroalimentación negativo en el hipotálamo. Cuando se sintetiza el cortisol y se secreta el cortisol, va a estimular a la gluconeogénesis, a la movilización de proteínas, a la movilización de grasa y estabiliza los lisosomas. ¿Cuáles son los efectos sobre los carbohidratos? Estimula la gluconeogénesis. ¿De qué manera? Aumentando las enzimas hepáticas que convierten los aminoácidos en glucosa. Y moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos. También vamos a encontrar que aumenta o favorece el depósito de glucógeno en los hepatocitos, reduce la utilización celular de la glucosa, trae como consecuencia un aumento de la glicemia. Como mecanismo compensatorio se estimula la secreción de insulina y se crea un aumento a la resistencia a la insulina. Las acciones sobre las proteínas producen una disminución de los depósitos de proteínas celulares extrahepáticas, disminuyendo su síntesis y aumentando su catabolismo. Si tenemos un aumento del cortisol, vamos a tener debilidad muscular. Aumenta las proteínas del plasma producidos por el hígado. Aumenta la producción de proteínas hepáticas. Produce la movilización de los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, reduciendo los depósitos tisulares de proteínas. En los lípidos, ¿qué vamos a encontrar? Que moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo, que produce un aumento de la concentración de ácidos grasos en el plasma, aumenta la utilización de ácidos grasos con fines energéticos. Cuando se produce una obesidad inducida por el cortisol, vamos a ver depósitos de grasa sobre el tórax y cara. ¿Qué efectos puede tener el cortisol o los glucocorticoides en la piel? Pueden inhibir la división y síntesis del ADN en las células epidérmicas.
inhibe la producción y síntesis de colágeno en la piel y el tejido conjuntivo. Entonces, el uso del glucocorticoide tiene que ser con un uso razonable porque puede producir lesiones en piel y en hueso y en otros órganos. En los huesos inhibe la función osteoblástica, sobre todo en niños hay que tener un sumo cuidado con el uso de los glucocorticoides por la acción que tiene en los huesos. Puede favorecer el cierre de la placa epifisiaria. Inhibe la absorción intestinal también del calcio y favorece también la excreción del calcio. Trayendo como consecuencia estas acciones que reduzca el crecimiento en los niños. ¿Cuáles son los efectos que puede tener sobre la presión arterial? Incrementa la sensibilidad de las sustancias vasopresoras. De esta manera, aumenta la presión arterial. Reduce la dilatación endotelial que es favorecida por el óxido nítrico. Estimula la síntesis del angiotensinógeno. Tiene la posibilidad del cortisol de tener reacción con los receptores minerales corticoides. El cortisol tiene una acción mineral corticoide, pero cuando sus concentraciones sobrepasan los niveles normales, porque recordemos que este receptor es más específico para la aldosterona, pero cuando esta concentración sobrepasa los valores normales, puede tener el cortisol una acción mineral corticoide. Aumenta el transporte de sodio en los túbulos proximales y es un antagonista de la acción de la vasopresina en el riñón. Entonces, todas estas acciones van a tener como consecuencia que se aumente la presión arterial. En el sistema inmunológico es un inmunosupresor, disminuye la respuesta inmunitaria, reduce los linfocitos T, inhibe la síntesis de inmunoglobulina, inhibe la síntesis de citocinas que son importantes en la respuesta inmunológica, citocinas NF-κB. También tiene una acción como antihistamínica porque impide la acción de las histaminas. Entonces tiene una acción en los procesos alérgicos. ¿Cuál es la acción antiinflamatoria que tienen los glucocorticoides, que tiene el cortisol? Él estabiliza las membranas lisosómicas, entonces de esta manera libera menos sustancias químicas inflamatorias. Disminuye la permeabilidad capilar, disminuye la emigración de los leucocitos a la zona donde hay el proceso inflamatorio, reduce la reacción tisular, disminuye la liberación de interleuquina 1, disminuye la temperatura y produce vasodilatación. De esta manera cumple su función antiinflamatoria. Las hormonas sexuales suprarrenales se sintetizan en muy pequeñas cantidades en la capa reticular principalmente. Tenemos los andrógenos suprarrenales, entre ellos el más importante es la deshidroespiandrosterona. Esta se secreta principalmente en la etapa fetal y tiene implicación en los primeros años de vida en el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. En el sexo femenino tiene efecto sobre el crecimiento del vello púbico y el vello axilar. Las hormonas sexuales femeninas, la progesterona y los estrógenos, se secretan en muy pequeña cantidad. Cuando nosotros tenemos una hipofunción de las glándulas suprarrenales, podemos presentar una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison, que es ocasionada porque se produce una atrofia de la corteza suprarrenal. Y si se produce atrofia de esta corteza, vamos a tener
signos y síntomas que van a estar implicados con la secreción de los glucocorticoides y con la secreción de los minerales corticoides. En un 80% de esa atrofia es por causa autoinmunitaria, por tumores malignos. Puede ser que sea una insuficiencia suprarrenal secundaria porque la afectación no está en la glándula, sino la afectación puede estar en la hipófisis, que no se esté sintetizando y secretando el ACTH. Entonces, de esta manera disminuye la formación de las otras hormonas. También puede ser por otras causas. ¿Qué va a presentar el paciente por la deficiencia mineral corticoide? Pérdida de sodio, cloro y agua por la orina, disminución de volumen de líquido extracelular, del gasto cardíaco, hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalemia, acidosis, shock y hasta la muerte puede presentar el paciente. Por la deficiencia del glucocorticoide hay incapacidad de mantener los niveles de glicemia en ayuno, disminución de la movilización de proteínas y grasas, debilidad muscular y la pigmentación característica melánica. Si por el contrario lo que tenemos es una hiperfunción de las glándulas suprarrenales, vamos a tener el síndrome de Cushing, que la primera etiología es por adenomas adenohipofisiarios que producen un aumento de la secreción del ACTH. Anomalías hipotalámicas donde hay un aumento de la CRH que trae como consecuencia aumentar del ACTH, una secreción ectópica de cortisol o por un adenoma de la corteza suprarrenal. ¿Qué va a tener el paciente? Hay movilización de la grasa para la parte inferior del cuerpo y del tórax y del abdomen. Edema facial, acné, tiene hirsutismo y una fase característica que es la cara redonda que se denomina cara de luna llena. El paciente va a tener un aumento de la gluconeogénesis, disminución de la utilización de la glucosa sobre los tejidos, pérdida de proteínas musculares, debilidad, supresión del sistema inmunitario, fragilidad de los tejidos, estrías purpúreas y osteoporosis. Si tenemos un aumento de la secreción de la aldosterona por un tumor de las células de la zona glomerular, tenemos un hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cohn. Los pacientes tendrán hipocalemia, aumento del volumen del líquido extracelular, aumento del volumen plasmático, hipernatremia e hipertensión arterial. El síndrome adrenogenital es un tumor de la corteza suprarrenal que secreta cantidades exageradas de andrógenos. Los pacientes van a tener efectos virilizantes intensos. Si son del sexo masculino, se van a intensificar el desarrollo de los caracteres sexuales. Y si es del sexo femenino, va a tener crecimiento de la barba, voz grave, calvicie y crecimiento del clítoris. Este paisaje es del pueblo de Bailadores en el estado Mérida, Venezuela. Este mensaje del periodista peruano Daniel Mesa en estos tiempos difíciles. Si el fuego de tu corazón es lo bastante fuerte, quemará los obstáculos que aparezcan en tu camino.